Bueno, pues son las 10 y 11 minutos de la noche y 12 en estos momentos. Hoy tenemos un plato muy concurrido. Una delegación de responsables de comisiones UGT, Comisiones Obreras UGT y la patronal COE viajó la semana pasada a Bruselas para mantener una ronda de reuniones con los representantes del Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo Económico y Social y el Comité de las Regiones para denunciar los incumplimientos de los acuerdos del diálogo social por parte de la Junta desde que Vox ocupa la cartera de Industria, Comercio y Empleo. Pocas veces se ve a sindicatos y patronal juntos en una misión de estas características y ahí trasladaron a los diferentes cargos europeos que el diálogo social en Castilla y León se está incumpliendo sistemáticamente por parte de la consejería que lidera Mariano Beganzones. Hoy les tenemos con nosotros. En el caso de los sindicatos está siendo un día muy largo porque esta mañana se manifestaban, como recordábamos antes, en Madrid a favor de la subida de los salarios. También les preguntaré por este tema, sin más teniendo en cuenta que tenemos también aquí al presidente de COE en Castilla y León. Les presento Santiago Aparicio, presidente de la patronal regional. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Faustino Temprano, secretario regional de UGT, y Vicente Andrés, de Comisiones Obreras. Buenas noches. Bueno, me gustaría que nos hicieran un balance rápido de este viaje a Bruselas. ¿Han vuelto a Castilla y León, digamos, con el respaldo europeo o con alguna solución concreta? Santiago. Bueno, yo te puedo decir lo que nos dijo la directora de COE en Bruselas. La delegación que tiene COE en Bruselas nos dijo que no había visto una agenda tan completa, tan interesada por el tema que se trataba. Lo conocían perfectamente el comisario, lo conocían perfectamente el Comité de las Regiones, lo conocía el CES y lo apoyaban perfectamente y lo iban a transmitir al Gobierno de España, se lo iban a mandar. Y eso dice que esa organización y estar con tantos estamentos en tan poco tiempo, creo que no lo había visto en COE nunca en la vida, aunque ella lleva poco tiempo en COE, pero ella ha estado también en patronales allí a nivel europeo, ha estado en empresas y la verdad que realmente ha dicho que era impresionante que cómo habíamos conseguido hacer esa agenda. Y realmente yo creo que hay que agradecérselo a Irache y la gente que tiene Irache porque la organizaron de maravilla. Irache García, la diputada del Partido Socialista. Faustino. Bueno, yo creo que lo de Bruselas ha sido muy positivo. Primero, por la rapidez en que nos han recibido. Segundo, porque todas las instituciones nos han escuchado nuestras reivindicaciones. Pero hay que partir de un elemento fundamental, de que esto viene como consecuencia que hace años los tres que estamos aquí, más el Gobierno de la Junta de Castilla y León, estuvimos en los organismos internacionales en Bruselas porque nos pidieron que fuéramos a explicar el diálogo social que había en Castilla y León y que todos ellos dijeron que era el más avanzado de la propia Unión Europea. Y entonces, ante esta situación de que ya no es como era, por eso la rapidez y esperemos de que sirva para algo. Bien es verdad de que las instituciones europeas no van a contestar directamente a la Junta de Castilla y León, será a través del Gobierno de España, pero esperemos de que algún paso hacia adelante podamos dar. O sea, Vicente, esto ha sido como una especie de medida de presión, ¿no? Sí, ha sido una medida de presión. No es la única que vamos a hacer en el campo internacional porque vamos a ir a la OIT, a Ginebra, a la Organización Mundial, también a presentar, nuestras preocupaciones o nuestra preocupación por la decisión del Gobierno de Castilla y León o de las consejerías gobernadas por la extrema derecha en el sentido de decir que no van a cumplir los acuerdos y que afectan a muchas personas. Entonces nosotros tenemos que ir a las instituciones europeas a denunciar este hecho. Y yo creo que el viaje que hemos hecho a Bruselas, las instituciones con las que estábamos eran conocedoras de lo que estaba pasando aquí. No hubo que hacer un gran esfuerzo explicativo, sino que ellos lamentaban lo que estaba pasando y manifestaron su disposición a empujar, a ayudar a restablecer este diálogo social, porque en estos momentos Europa está, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la patronal europea, los sindicatos europeos, intentando dar un paso hacia adelante en una declaración europea sobre el diálogo social. Entonces, esto es un contrasentido lo que está pasando aquí, ¿no? Ustedes denuncian que son varios los acuerdos ya firmados que no se están cumpliendo, plan de empleo, riesgos laborales, el SERLA, etcétera. Pero a mí me gustaría que aclararan qué supone esto para los trabajadores, también para las empresas, que nos pongan ejemplos concretos, Santiago. Bueno, ejemplos concretos no es fácil poner. Yo creo que esto beneficia en general a la ciudadanía de Castilla y León. Todos los acuerdos, unos beneficia a unas personas por las características que pueda tener el acuerdo y otros a otras. Pero en este sentido yo creo que lo importante es que se deja por parte de la ciudadanía de Castilla y León de percibir una serie de acuerdos
que a ellos les beneficia. Eso yo creo que es lo más importante, que al no ponerse en marcha, pues realmente ahí tenemos el ejemplo del programa de visitas. El programa de visitas ha conseguido en los 6 últimos años el que la siniestralidad descendiera un 40%. El ir, tanto los sindicatos como nosotros, a las empresas, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, a explicarles cómo tiene que hacer su plan de prevención, porque algunas veces lo tienen mal desarrollado, eso ha supuesto, yo creo que un bagaje importante en el descenso del porcentaje de infracciones que ha habido en materia laboral. Y luego también ha descendido mucho el número de accidentes. Creo que es algo en el cual no se puede decir que ahí el dinero se está gastando en vano, que es muy caro lo que se está haciendo, porque realmente creo que es todo lo contrario. Es bastante barato cuando se han evitado un 40% de posibles accidentes laborales por tener mal implantado el sistema de prevención de riesgos laborales. Creo que eso es importante desde ese punto de vista ya, porque ha evitado muchas desgracias. El programa de visitas que anunciaba en sede parlamentaria recientemente el director general que se iba a eliminar. El consejero de Industria dice que ustedes están durante muchos años anestesiados, ha dicho, por las elevadas subvenciones. Asegura además que están ultra subvencionados. Y es verdad que es algo que también ha calado en mucha parte de la opinión pública, ¿no? ¿Cómo lo ven? Porque esa imagen sí que también, bueno, no sé si le ha producido cierto desgaste a los sindicatos y también a la patronal. Bueno, yo creo que lo que hay que explicarlo con claridad. Es decir, a los agentes sociales y económicos se nos está pagando por nuestra participación institucional y del diálogo social, que vuelvo a recordar a los ciudadanos de Castilla y León de que se aprobó por las Cortes de Castilla y León por unanimidad y salió un decreto por unanimidad. Asistir a reuniones, a cantidad de reuniones, los que estamos aquí, nuestras organizaciones, no percibimos absolutamente nada por asistencia. Se nos da una cantidad económica que es nominativa, que está aprobada por el presupuesto de las Cortes de Castilla y León y que todos los años tenemos que dar gestión de ellas. Otras subvenciones que podamos recibir son subvenciones finalistas para programas determinados en concurrencia competitiva con empresas, asociaciones, con el que se quiera presentar, y que además la Junta es un servicio que tenían que dar ellos, que nosotros damos, como puede ser el tema de migración, el tema de juventud, el tema de igualdad, y que sufrimos los controles oportunos, como no puede ser de otra manera, porque es dinero público para poderlo justificar. Por lo tanto, es decir, subvención directa, estamos hablando del decreto de participación institucional, que está en esta comunidad, está en España y está a nivel de la Unión Europea, y que cambiamos por no percibir ninguna cantidad económica, por no asistir a ninguna reunión los agentes sociales y económicos, y que estamos ahí exclusivamente porque somos los más representativos, ya que estamos en elecciones sindicales todos los días compitiendo con otra serie de sindicatos. Me gustaría, Vicente, que aclaras, ayer Francisco Igea, ayer o anteayer, publicaba un tuit en el que criticaba los presupuestos de la Junta, porque decía que se iban a incrementar un 300% las partidas de las consejerías de Vox, precisamente, a tanto a las organizaciones empresariales como a los sindicatos. Hablaba que se pasaba de los 457.000 euros de este año, del actual, a los casi 2 millones de euros en el presupuesto de 2023. Yo no sé si tenéis noticia de esto, si habéis brujuleado en las cuentas de la comunidad para ver si eso es así. Desde luego, ahí ha habido un error de apreciación suyo, porque es más bien todo lo contrario, ¿no? El Gobierno de Castilla y León ha cometido una ilegalidad con este anteproyecto de ley de presupuestos, porque excluye a las organizaciones empresariales y sindicales de lo que es su papel en la sociedad, de tal manera que elimina toda la retribución obligatoria que tiene que dar la comunidad a los sindicatos y a la patronal, porque jugamos un papel indispensable en esta sociedad, ¿no? Es igual que si ahora deciden retirar a los ayuntamientos la financiación porque son socialistas, o al de Zamora porque es de Izquierda Unida, o al de Ávila porque es de Por Ávila, llega la Junta de Castilla y León y dice: dejo de dar la financiación local que tengo que dar a los ayuntamientos, o el Gobierno de España dejar de dar financiación autonómica a la Junta de Castilla y León porque es de derechas. Eso no se puede hacer. Los ayuntamientos tienen una función, los sindicatos y la patronal tenemos otra función que va más allá que nuestros afiliados. Si nosotros solo trabajáramos para nuestros afiliados,
como pasa en otros países europeos, no necesita una financiación, pero nosotros hacemos otra función social, que es cubrir al 100% de las personas que trabajan por un convenio colectivo, asistir a los órganos de representación, hacer negociaciones de diálogo social. Tenemos unas funciones sociales que tienen que estar retribuidas. Pero aquí difama que algo queda. Y es lo que están haciendo, diciendo que estamos subvencionados, que es absolutamente incierto, de tal manera que en sede parlamentaria al principio del mandato dijeron que iban a retirar las subvenciones a la patronal y a los sindicatos de 540 millones de euros. Eso es una locura, es una mentira como una catedral. Entonces, no se puede estar haciendo esta política de odio contra las organizaciones, porque nosotros jugamos un papel en la sociedad, la gente, unos nos votan, otros no nos votan, somos las dos organizaciones que en urnas las personas nos votan y somos representativos y tenemos unas obligaciones, que es el interés general. O sea, la Constitución nos dice que tenemos una obligación general, no solo particular con nuestros afiliados. Por lo tanto, es un tema ideológico, y lo dijeron. Y acabo, el 19 de marzo dijeron que éramos los enemigos de la patria y que no pararían hasta meternos en la cárcel. Eso en una sociedad moderna no lo puede decir un dirigente de Vox, porque esto es democracia, les gusten o no. Creo que no les gustan. Pero hablaba Vicente, bueno, está haciendo ahora... Bueno, esos incumplimientos vienen por la parte, digamos, de Vox en el gobierno, es lo que has dicho hace un momento. Yo no sé si en el diálogo social hay grandes diferencias a la hora de negociar, no tanto los acuerdos, que parece que con el PP sí que se están cumpliendo, sino en la interlocución incluso diaria entre la parte de Vox y la parte del Partido Popular. Faustino, Santiago, cualquiera de los dos. Sí, la verdad es que con la parte, la matización la has hecho perfectamente. Con las consejerías que son del Partido Popular sigue habiendo diálogo social, seguimos acercando posturas, sigue habiendo acuerdos. Con la parte de Vox, que principalmente es el consejero de Empleo, que además descarga sobre él gran cantidad de diálogo social, pues es que no existen ni reuniones. Es que, pongo ejemplos, los dos máximos órganos del diálogo social es el Consejo del Diálogo Social, que lo preside el presidente. Le hemos pedido por activa y por pasiva cantidad de reuniones para aclarar ciertos temas, no nos convoca. El consejero de Empleo preside el consejo que eleva los asuntos al diálogo social, tampoco nos ha reunido. Y pongo otro ejemplo muy clarito para que veáis las relaciones. Se han presentado los presupuestos por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León en las Cortes y antes de que se hubieran mandado siempre tenía que haber reunido a los agentes del diálogo social para ver los acuerdos que estaban firmados y qué partidas económicas se iban a destinar para el ejercicio 2023 y que fueran a los presupuestos. Ni se nos ha llamado ni nada de nada. Por lo tanto, nos ha tocado estudiar el tema de los presupuestos, ver qué partidas quitan o no quitan, porque ni siquiera ha tenido la decencia de llamarnos. Por lo tanto, yo desde UGT lo digo claramente, desde la Consejería de Empleo, por políticas de hechos consumados, está matando el diálogo social. Señor Aparicio, usted habla mucho con el señor Beganzones, incluso por teléfono. Ha habido una relación, digamos, cercana durante estos meses de legislatura. Yo creo que con Beganzones he hablado desde que se conformó el gobierno 2 veces o 3 veces, como mucho. Como mucho, no he hablado más. Pues yo creo que con todo lo que ha dicho y cada vez que hablamos pues sale con otro cuento nuevo, con otra historia nueva y que la mayoría no se ajustan a la realidad. Entonces es mejor no dar pábulo, bajo mi punto de vista, y no hacerle el caldo gordo a Mariano Beganzones. En ese sentido, yo prefiero casi no hablar con él, que seguir nuestra ruta, hablar con las consejerías del PP, hablar con quien tengamos que hablar con el vicepresidente, con Juan García Gallardo, hemos hablado en varias ocasiones, pero con Beganzones es prácticamente imposible. O sea, hablar, porque es que al final distorsiona todo lo que se habla con él, acaba distorsionado. Entonces es preferible hablar con cualquier otra persona de Vox, en este caso con el vicepresidente, que no hablar con Mariano Beganzones. No sé si es un cuento, como decía, una distorsión, pero ¿qué miedo tienen ustedes o qué temor tienen a que se incorporen nuevos agentes al diálogo social, nuevos sindicatos, nuevas representantes empresariales, las cámaras de comercio, la empresa familiar? ¿No enriquecería aún más el diálogo social? ¿Cuál es el temor que tienen
de todo esto, que tampoco les gusta? Yo creo que está muy bien definido el diálogo social. Es igual que al final el Congreso de los Diputados, las Cortes de Castilla y León, el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno, ¿quién participa en el Consejo de Gobierno? Los que son consejeros. No puede entrar nadie más. Aquí está establecido que el diálogo social lo conforman el Gobierno de turno, los sindicatos más representativos y la organización empresarial más representativa. Y los acuerdos son por unanimidad. Lo que se pretende muchas veces, que se dice de alguna manera que puede enriquecer, eso al final lo que da Pablo es que no se lleguen a acuerdos. Ya con tres patas es muy complicado llegar a acuerdos porque tenemos visiones muy diferentes de los diferentes problemas, como para con 5, con 6 interlocutores llegar a eso. Para eso están las mesas de participación institucional, en las cuales esas mesas se han reunido con mucha frecuencia cuando el diálogo social funcionaba de maravilla y nos trasladaban tanto a los sindicatos como a nosotros lo que en esas mesas se hablaba y nosotros lo trasladábamos al diálogo social. Yo creo que cada estamento tiene su composición y creo que no se puede alterar esa composición, porque al final se va a distorsionar y lo que se conseguía conseguir meter más actores es que al final, como no hubiera acuerdo, hacer lo que el gobierno quiere en ese momento, que era lo que en aquel momento, en el anterior gobierno que hubo de Ciudadanos, se pretendía hacer. Que no llegaron a un acuerdo, porque es difícil llegar a un acuerdo con 3, muy difícil, con 5, con 6 o con 8, eso es imposible llegar a un acuerdo cuando tiene que ser por unanimidad. Ha habido momentos, hoy están aquí unidos como una piña, pero ha habido momentos muy tensos entre ustedes. No, por eso te digo, nosotros las hemos tenido muy duras en las negociaciones de muchos programas, porque los veíamos los temas de diferente manera. Un tema del cual ya decidimos no hablar es el tema de la fiscalidad. Por el tema de fiscalidad es imposible ponernos de acuerdo. Ellos siempre quieren subir impuestos, nosotros queremos mantener o bajar impuestos. Y eso nunca vamos a llegar a un acuerdo. Entonces hemos decidido que ese tema no entre dentro del diálogo social. Otros temas, estamos si hace falta, porque hemos estado sentados los días, las horas que haga falta para llegar a un acuerdo. Y ahí hay que ser consecuente, es decir, en un momento determinado, oye, creo que esto lo tenemos que sacar adelante y nos ponemos y lo sacamos adelante. Con un esfuerzo tremendo y cediendo cada uno de la parte que le corresponde. Y eso es lo que es el diálogo. Es enriquecedor cuando realmente las partes al final acaban cediendo y aportando parte de lo suyo, parte de los otros, para llegar a conformar un todo que realmente tiene de todas las partes. Que denunciaron que lo iban a llevar a los tribunales. Yo no sé en qué momento está esta situación. Bueno, estamos en proceso de ello. Ya hemos hecho en algunas cuestiones, como el tema de la inmigración, la reclamación previa, ¿no? Y ese es el proceso. Los procesos judiciales son largos, entonces lógicamente no vamos a fiar la solución solamente a los tribunales. Vamos a hacer otro tipo de actuaciones institucionales y vamos a plantear una serie de acciones y de movilizaciones en la calle en protesta por la radicalidad de una parte del gobierno que decide dejar a los desempleados sin orientación, a los desempleados sin formación, a las empresas sin prevención de riesgos laborales, a los inmigrantes sin asesoramiento y ayuda de integración. Es decir, vamos a protestar porque lo que están haciendo es una política radical que perjudica a las personas en lo concreto, a las personas que están afectadas por los acuerdos del diálogo social, porque el diálogo social no es una cosa abstracta, es para ayudar a la gente. Comedores escolares, becas universitarias, Erasmus, por poner la parte educativa, dependencia, la ley de dependencia que hay en Castilla y León, que es de las mejores, o la número 1 de España, eso está pactado en el diálogo social. La renta garantizada de ciudadanía, los ERTEs de España, aquí ya les teníamos en la crisis del 2011. Es decir, que lo que hacemos no es para las organizaciones. Yo sé que esto no se dice o no le gusta decir al consejero, es para las personas. Y lo que quieren hacer es erradicar esa forma de negociación, que la cuestión es, no hay negociación y acuerdo con los agentes sociales y económicos, esto no lo comemos y no lo guisamos solo nosotros en el Parlamento. Hablabas de movilizaciones, hoy os habéis movilizado esta mañana en Madrid por la subida de los salarios conforme al IPC. Bueno, tenemos aquí a los representantes sindicales, a la patronal. En esto no están muy unidos, todo lo contrario. Hoy todas las críticas iban directamente a la patronal. Decía esta mañana a los sindicatos que la patronal está mostrando su peor cara y que son unos avariciosos. Señor Aparicio. Bueno, oye, eso es una visión por una parte. Nosotros lo tenemos claro. No vamos a subir los salarios
lo que sube la inflación, porque si no nos saldríamos de esa espiral inflacionista y llegaríamos a la situación con la que estuvimos en los años 80. Yo me acuerdo cuando en aquellos años la inflación estaba al 16, al 15, al 17, al 18%, que los convenios colectivos eran durísimos, la negociación de los convenios colectivos, y se acababa pactando lo que había subido la inflación. O sea, que seguíamos en el mismo bucle y la inflación al final no se cortaba. Nosotros aquí, por un lado, no decimos de no subirlo. Se puede contar con la competitividad, se puede contar con productividad para subir los salarios, pero realmente lo tenemos muy complicado. Es verdad que están funcionando ahora mismo la negociación colectiva en muchos sectores y se están llegando a acuerdos. El otro día nos planteaban en COE acuerdos que se habían producido en el sector del metal en el País Vasco, en Cataluña, que estaban en torno al 4%, unos para a lo mejor durante 3 años el 3 y pico %, y otros para este año el 4%, y el año que viene pues más o menos algo parecido. ¿Y se podrían poner de acuerdo aquí en un porcentaje más o menos de lo que quieren de la subida de los salarios? Pero es que depende también de muchos sectores y cómo estén esos sectores y los beneficios que puedan tener esos sectores. Hay sectores que están realmente muy tocados. Tú vas al campo ahora mismo o vas al sector servicios, en el cual esas subidas de la inflación no las han podido indexar porque son concursos a los que han acudido, los han ganado por un precio, y el Estado dice, o la Administración autonómica dice que no le suben. Claro, esa gente está perdiendo dinero. Es muy complicado que se pueda subir ahí, se pueda subir un porcentaje, o en la agricultura. En otros sectores a lo mejor se puede subir, porque ha habido beneficios, y nosotros no estamos en contra de subir, pero creo que hay que contener, para que la inflación contenga y empiece a bajar. No podemos estar negociando o aprobando una subida salarial en torno al porcentaje que tiene la inflación, porque si no, al final no acabaríamos con la inflación, seguiríamos en ese bucle como en los años 80, que nos costó mucho salir de esa situación. Entonces creo que nosotros sí, subir salarios, productividad, competitividad, hay muchos temas, dependiendo de sectores se puede subir más o menos, pero yo creo que ahora mismo la negociación colectiva está funcionando en muchos ámbitos, aunque no se está llegando a los números del año pasado, pero está funcionando. Y ahí nosotros estamos ahí para seguir trabajando. Antes de dar la palabra a los tertulianos, Faustino Tempranos, que le miraba con reviraos, que se dice aquí en Castilla. Ya la pregunta que hiciste, si Santiago quiere, por parte de Vicente y mía, nos sentamos en una mesa y pactamos la negociación. Y lo eleváis a vuestras organizaciones nacionales. No, pues Santiago sabe, además, en esta comunidad autónoma de Castilla y León, de que estamos en peor situación que otras comunidades del país. En Castilla y León, la media de los convenios firmados que llevamos de este año están situados en el 2,1%. La media nacional, el 2,1% en Castilla y León. A nivel nacional, en el 2,6%. La inflación en Castilla y León es la primera de toda España. Está por encima del 10%, cuando la media nacional está en el 8%. Y los salarios que cobran los trabajadores son de los más bajos de España. Aquí estamos jugando una partida y hay un tema claro. Y no es verdad lo que dice Santiago. Nosotros no estamos planteando en ningún convenio colectivo que los salarios para el 2022 y 2023 suban de acuerdo a la inflación. No, porque sabemos que no puede ser, que no puede subir este año el 8 y pico %. Lo que estamos diciendo es que pactemos una subida salarial adecuada y que puede ser a más de un año, y que establezcamos una cláusula de revisión salarial de acuerdo al IPC, no anual, que puede ser para 2 o para 3 años, para que el trabajador, de acuerdo a la inflación, no pierda poder adquisitivo. Dándose esas situaciones Pero la principal demanda de la manifestación de hoy, y Santiago es responsable, es que no se quieren sentar a negociar el acuerdo estatal de negociación colectiva, que ha ayudado mucho a esta comunidad autónoma, porque ha puesto el paraguas para que, una vez firmado a nivel nacional, sirve de base para que los convenios en las provincias, en los territorios, en los sectores, les sirva para saber cuáles son los índices por donde hay que ir. Y ese es el problema. Dos cosas rápidas. Muy rápidas, Vicente, porque vamos mal de tiempo y quiero que también pregunten los tertulianos. Desde Comisiones Obreras también queremos comentar algo, si es posible, ¿no? También te digo, hemos estado hablando antes de este asunto, han hablado vuestros líderes nacionales en cuestión de prioridades. Tenemos la voz de comisiones, de UGT y de la patronal también. En el plató y en el debate, ¿no? Este país tiene... Es decir, hay dos problemas. Uno, que este país tiene un problema de salarios, ¿no? Es decir, aquí los salarios son bajos, en España. No en Europa, en España son salarios bajos, porque hay una concepción empresarial que nosotros no compartimos, y es que la competitividad de las empresas, la competencia de las empresas, uno de sus elementos es que los salarios sean bajos. Y nosotros eso creemos que no vale
porque está demostrado en otros países que con salarios altos las empresas y el país es competitivo. Por lo tanto, ahí hay una cuestión que nosotros creemos que hay que resolver, no solo el problema es de este año, sino ya viene arrastrado de hace tiempo. Pero lo de este año, en lo concreto, es que el IPC está en unos parámetros que elevadísimos, que la gente tiene dificultades para acabar y llegar a fin de mes. Los alimentos han subido un 14% y hay gente que llega con el salario muy justo o reduce la cesta de la compra o va a gamas blancas de baja calidad para poder llegar a fin de mes. Las hipotecas han crecido de forma considerable, las que están revisando ahora y tal, son unos 200 euros, es decir, con salarios en este país que una buena parte son menos de 20.000 euros, el IPC al 7%, con salarios del 2%, hay una gran pérdida, hay empobrecimiento y eso no puede ser. Ya Las empresas están obteniendo beneficios. A los tres, claro, en este asunto de la subida de salarios, vamos a escuchar a los tertulianos que están aquí en esta mesa. Joaquín. No, yo ya lo dije, lo que iba a preguntar. Yo creo que, al margen de que es evidente que cada uno de los sectores de la economía tiene que tener un tratamiento probablemente específico, pero supongo que la patronal estará manejando una cifra en la que se encuentre cómoda de esa subida de salarios y los sindicatos también estarán manejando una cifra, ¿no? Y me imagino que en esa negociación los dos tendrán ese límite sobre el que no querrán pasar. ¿Cuál es ese límite? Vamos a ser muy concretos. No, ahora mismo no hay ningún límite porque la ANC, que sí, muchas veces siempre marcamos y acordamos un límite, entre tanto y tanto no se ha negociado la ANC, pero desde luego se está produciendo acuerdos en torno, la media está en los 2,6, pero por ejemplo, como os he dicho, en el metal, ahora mismo, que es un sector muy potente en España, que ahí es donde está toda la industria, fundamentalmente en el metal se están acordando subidas del 4, 4,5 por ahí. O sea que es que, bueno, eso no tenemos una cifra fija, pero lo que sí nosotros sí tenemos algo muy importante, que es que al final la cláusula de revisión, que es el escollo que ahora mismo nos separa, no la aceptamos, porque si al final tú firmas un 4 y la inflación ha subido al 10, la cláusula de revisión, ese 6 lo tienes que poner. O sea que estamos dentro del mismo bucle como si subiéramos el 10%. Y eso es lo que realmente nosotros ahora mismo nos está frenando el sentarnos en la ANC y llegar a un acuerdo. Y luego, por otro lado, tenemos gravísimas dificultades, porque nosotros no nos negamos y ojalá pudiéramos pagar mucho más de lo que se paga, pero ahora mismo hay cantidad de empresas que no llegan y están en pérdidas, subidas de impuestos, subidas de cotizaciones sociales, subidas de materias primas, subidas de los productos con los cuales tienes que fabricar. Llega un momento en que la empresa es imposible que pueda absorber todo eso y que tenga beneficio. Y al no tener beneficios no puedes subir ni salarios, ni puedes en algunos casos comprar la materia prima que te piden porque te la piden por adelantado, cosas que antes no pasaba. O sea que tenemos verdaderos problemas para que las empresas puedan llegar a acercarse a una subida hasta mínima de un 0,5 o de un 1. ¿Por qué? Porque es que entre impuestos, cotizaciones sociales, subida de la luz, subida del gas, subida de las materias primas, las empresas están agobiadas, están en una situación en la cual se estima, por un estudio, que pueden desaparecer al año que viene cerca de 300.000 empresas, por esta misma situación. O sea, el tema es muy complicado, no es no querer, es no poder. Cuando no se puede, no se puede. Laura. Sí, buenas noches. Hacía referencia el presidente de la patronal a la fiscalidad, que en ese caso y en el marco del diálogo social, de las negociaciones, ustedes han demostrado que tienen capacidad de entendimiento y que encuentran puntos donde es posible el acuerdo. Pero en este caso la fiscalidad la aparcan y dice es imposible, no vamos a llegar a un acuerdo. ¿Corre el riesgo y la suerte la negociación de las rentas, en este caso, la misma suerte de quedar al margen de la posibilidad de acuerdo entre la patronal y los sindicatos? Y por otra parte, si se puede de algún modo avanzar aquí, porque aquí, aprovechando, ¿no?, la salud de roble que tiene el diálogo social, por lo menos por la parte de los actores principales. Sí. Faustino. Vamos a ver, el tema de la negociación colectiva no corre ningún riesgo ni en España ni en Castilla y León. Bien, es verdad, lo decía antes Santiago, lo estamos demandando nosotros, de que la situación de no tener un paraguas de acuerdo estatal de negociación colectiva, pues en Castilla y León en estos momentos hay 200.000 trabajadores que no tienen convenio colectivo, que otros años sí tenían convenios colectivos, entonces es una negociación colectiva que está muy atrasada. Además, con un problema que nos hemos encontrado este año, que convenios que ya estaban firmados con cláusula de revisión
Al ir a aplicar la cláusula de revisión, la patronal se ha negado y estamos por vía judicial en la mayoría de los temas. Entonces, uno de los problemas es la aplicación ya de convenios firmados. Por lo tanto, no corre riesgo la negociación colectiva. Sí se está dilatando la negociación colectiva. Vicente. Bueno, yo creo que hay margen todavía de buscar una solución, un acuerdo, pero el tema es un planteamiento de carácter nacional, ¿no? Lo que estamos ahora mismo, se está jugando el partido en el ámbito nacional y donde la patronal tiene que mover ficha. Es verdad que hay empresas que están en dificultad, pero la mayoría de las empresas están en beneficios. La normativa vigente permite que las empresas que tienen dificultades económicas descolgarse de la aplicación de las subidas salariales, y esos son mecanismos que se establecen para garantizar la viabilidad de las empresas. Por lo tanto, aquí no hay disculpas. Si la situación económica es buena, las empresas tienen beneficios, hay que subir los salarios. Ellos están repercutiendo los precios, en los precios y en los servicios, el alza de los costes de las materias primas. Por lo tanto, lo que no puede ser es que se obtengan beneficios y los trabajadores empobrezcamos nuestros salarios. Yo creo que tiene que haber una reflexión, porque es un bucle que si no hay salarios no hay consumo, y si no hay consumo la economía se retrae. Por lo tanto, es un ejercicio de responsabilidad del mundo empresarial. Y los que no puedan se descuelgan. ¿Tiene COE las cifras de cuántas empresas están en pérdidas, cuántas empresas tienen beneficios? Pues mira, antes de la pandemia todavía veníamos arrastrando de la gran crisis de 2008 una situación muy complicada en las empresas. Había empresas que alrededor del 35% estaban todavía compensando pérdidas. De aquel entonces. La pandemia ha empeorado mucho la situación, y luego, claro, la situación que ha venido ahora mismo, con el incremento de las materias primas, con el incremento del gas, con el incremento de la luz, con todos esos incrementos, realmente, pues eso ha venido a empobrecer a las empresas todavía mucho más y están en una situación financiera muy complicada, que ya no es una situación fundamentalmente de insolvencia, claro, casi. O sea, están en situación casi de insolvencia muchas empresas y no pueden subir precios, como decía Vicente. En muy pocos sectores pueden subir precios que tengan margen para poder tener beneficio. Y habéis visto estos días cómo están los panaderos, cómo está el sector de la confección, del calzado, todo eso. Está en una situación muy complicada porque no tienen márgenes para poder optar a esas subidas. Óscar. Vivimos una época donde se habla mucho del relato y precisamente nos han contado ustedes ese relato, por decirlo así, que se transmite desde bastantes consejerías de la Junta de Castilla y León, las consejerías especialmente que lleva Vox, de desprestigio hacia los agentes sociales, de deterioro, de desconfianza, que a veces ese mensaje, por desgracia, ha calado en la sociedad. ¿Cómo combatir ese relato? ¿Cómo se hace frente a eso? Pues en primer lugar, hablarle a los ciudadanos de Castilla y León de que, hablando del diálogo social, de que no es un tema nuestro, que el diálogo social es un instrumento al servicio de todos los ciudadanos de Castilla y León para mejorar su vida. Segundo, explicarles qué es lo que se ha conseguido en el diálogo social. No se ha conseguido para ninguno de los que estamos aquí, ni para nuestras organizaciones, para el conjunto. Y sobre todo para las personas que más los necesitan en esta comunidad autónoma y para las personas que más necesidades tienen. Entonces hay que hacer mucha pedagogía, pero también el ciudadano ve la realidad. Y pongo un ejemplo muy claro. Hace pocos días el consejero de Empleo dijo que en esta comunidad no había parados, que lo que se necesitaba era ganas de trabajar. Hoy hemos conocido los datos de empleo. Junto con La Rioja es la comunidad que más desempleo pierde en el último año, mientras que a nivel nacional los datos son positivos y todo tiene una explicación. ¿Por qué está pasando eso en Castilla y León? Pues está pasando porque las políticas activas de empleo que dependen de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Empleo, han desaparecido. Todo el tema de formación, orientación para los empleados han desaparecido. La Junta va a tener que devolver 100 millones de euros al Gobierno de la Nación, que vienen de la Unión Europea, que se lo ha dado para esos temas y han desaparecido. Y sobre todo por un tema fundamental, porque está quebrando la paz social en esta comunidad autónoma.
Si aquí en esta comunidad autónoma se han implantado empresas es porque ha habido paz social gracias al diálogo social. Cuando el diálogo social, por parte del que lo tiene que proteger, que es el consejero de Empleo, se resquebraja, desde luego mal lo vamos a pasar en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, a los que estamos aquí nos toca hacer pedagogía con la verdad por delante y nada más. Pues Santiago Aparicio, Faustino Temprano, Vicente Andrés, tiene mucha tela que cortar en muchos ámbitos, también a nivel nacional. Hemos visto esa manifestación ahí por el tema de los salarios. Bueno, parece que hay pocos puntos de acuerdo en estos momentos. Veremos a ver qué pasa. Gracias por estar en Cuestión de Prioridades.